Bienvenidos a todo el que esté viendo esta entrevista. Hoy estamos aquí con Alejandro Olleta, más conocido en el Alexander. Alexander. Tengo que hacer la entrevista para enterarme que es Alexander y no Alejandro. Alexander Olleta, más conocido en el foro como Rabux. Él es vicepresidente de la Asociación Española del Cubo de Rubik. A su vez también es delegado de la WSA, organismo por el cual se rigen los campeonatos oficiales del Cubo de Rubik. Es estudiante de matemáticas en la Universidad de Madrid y además ostenta el récord español con los pies, de resolución con los pies. También es vicepresidente, me corrige, de la Asociación Vasca del Cubo de Rubik. Secretario del. Vale. Pues nada, Alexander, bienvenido a la entrevista. Bienvenido. Y nada, la primera pregunta siempre la misma es para poner al espectador, pues, para que vea tus orígenes con el hobby y tal, pues simplemente para que hables un poco de cómo empezaste, cuáles fueron los inicios, si fue un poco por casualidad, alguien te lo recomendó y por qué a lo largo del tiempo ese hobby ha ido creándote interés y no te ha aburrido, has seguido con él. ¿Por qué? ¿Cómo empezó todo? Yo creo que me ha pasado como a mucha gente. Mítico que siempre me han gustado los juegos. De eso, nosotros tenemos la peculiaridad de que nos gustan estos retos, estos juegos en general. Algunos que cambian y hacen otras muchas cosas, pero son gente siempre muy dinámica, la gente que hace el cubo, en general. Y a mí me pasó lo mismo. A mí me gustaban los juegos, estos de pensar. Y un día me encontré un cubo y lo intenté hacer, conseguí un poco y luego ya se me rompió. Y después ya sí que me regalaron otro, aprendí y ya empecé a hacerlo. Y después ya seguí, pues porque hay tantas cosas dentro, hay tantas cosas que descubres se pueden aprender, y luego los campeonatos que son una gozada. Así que no hay por dónde parar. Por supuesto, animaría a todo aquel que está aficionado que nunca ha acudido a un campeonato a que lo haga, ¿no? Se tiene que conocer a buena gente, aprender un montón. Claro, a veces dices, bueno, sí, en cuanto a la teoría del cubo, la velocidad de resolución, a veces te puedes cansar porque igual no eres una persona muy competitiva o porque dices, bueno, ya he aprendido, ya he hecho un poquito y ya está, es suficiente. Pero al final lo que más une al cubo y a esos que se están ahí quedando como que ya sí que no, siempre dicen, siempre tienen ese ir a los campeonatos el ver a todo el mundo que conocieron en su día como un amarre para no irse nunca. Y con respecto al récord que ostenta Nacional de resolución del cubo de Rubik con los pies, siempre lo han mirado bastante porque, claro, muchas veces cuando memorizas algoritmos, lo memorizas más de memoria, lo memorizas manualmente, o sea, la memoria realmente es manual. Tú no recuerdas R, U, F, tal. Entonces, esa memoria, ¿cómo se desarrolla con los pies? ¿Cómo se desarrolla esa memoria manual con los pies? Porque obviamente si no estás acostumbrado te pierdes fácilmente. Sí, siempre me ha gustado considerarlo como que es un paso más. Empezamos aprendiendo con las dos manos, que es como eso, memoria muscular sobre todo, algunos sí que ya van cogiendo el callo de memorizar cómo se van moviendo las piezas o cómo se está desarrollando el cubo. Luego ya está el reto siguiente que es con una mano, en la que ya tienes que ir un poco más despacio, que dices, pues me tengo que fijar un poco más porque a la mínima que no te acuerdes del algoritmo, adiós, se te va el cubo. Y luego ya el siguiente ya es con los pies, que es como ya. O sea, no tienes que ir despacio, tienes que ir súper despacio hasta que vas cogiendo velocidad. Y tienes que saber el algoritmo, cómo se mueve cada piececita que estás moviendo, cada movimiento que haces. Entonces, claro, no es que sea muy diferente al resto, sino que es un poco más de cuidado a la hora de aprender los algoritmos. De hecho, viene muy bien para que cuando luego quieras explicar algoritmos a la gente, que muchas veces a la gente quiere enseñarles a otras personas y dice, pues yo lo hago así, y te lo hacen súper rápido. Dices, "¿Cómo? Pero a ver, más despacio". Y dice, no puedo hacerlo más despacio. Pues Correcto. este tipo de cosas son las de... Hay que aprender lo que hay lo que se está moviendo en el cubo. Claro, entonces me estás diciendo que al hacerlo con los pies comprende un poco más lo que encierra ese algoritmo, ¿no? Efectivamente. Vale. Y bueno, ya que tú ostentas también el segundo puesto nacional en multiblind, después de Asier Cardoso, Ujú. ¿te has planteado alguna vez hacer blind con los pies? Sería una categoría curiosa, ¿eh? Y algo que yo creo que no lo he visto todavía en YouTube. No sé si hay alguno en YouTube. Yo sí que me lo he planteado alguna vez, tampoco he llegado a hacerlo. Porque sí que lo he intentado a una mano y se tarda. ¿A una mano o a un pie?
No, con una mano y a ciegas. Ah, vale, vale, Claro, vale. como he dicho que es el siguiente paso, sí que lo he intentado con una mano y a ciegas y se tarda bastante y es fácil equivocarse. Entonces, claro, ya con los pies es como el siguiente reto y bueno, si algún día tengo tiempo, puedo intentarlo, pero por ahora no lo intento. Y con respecto a haber sido estudiante de matemática, ¿no? De licenciado en matemática, ¿crees que el cubo te ha ayudado en algo? Ha tenido, obviamente tiene relación con la matemática, pero concretamente en tus estudios te ha servido de ayuda. Si no hubiese sido aficionado al cubo, hubiese habido algunos conceptos que te hubiesen sido más difíciles de aprender o de comprender. Bueno, yo creo que vale usar el cubo, vale usar cualquier cosa para intentar comprender mejor matemáticas, que a veces son cosas muy abstractas y muy raras. Me acuerdo así como anécdota que en la Universidad Autónoma de Madrid, haciendo teoría de grupos, el profesor en la primera clase nos trajo un cubo de Rubik para enseñarnos los principios básicos de lo que significaba una cosa que se llama estructura de grupo, y nos lo hacía con el cubo. Y decías, anda, pues joder, lo ves como un ejemplo muy práctico, que vale hacerlo con cualquier cosa, pero justamente lo hizo con un cubo. Y dices, fue una forma muy amena de aprender, la verdad que Bien. sí. Y algo que siempre he querido saber, sobre todo preguntándole a personas muy experimentadas como tú, y hoy voy a aprovechar para hacerlo. Hace 20 años, pues bueno, cuando el cubo apareció, ¿no?, en la cultura popular, obviamente el método de resolución es el que hoy conocemos como principiantes, ¿no? Hacia la cruz, primer vértice, primera fila de aristas, ya después, ¿no? O sea, ese método para aquella época era una revolución, de hecho creo que era el único, por lo cual era algo novedoso, ¿no? Algo novedoso para un puzzle novedoso. A lo largo de los años han ido apareciendo nuevos métodos. De hecho, hoy en día, bueno, Petrus, ¿no? Friedrich, que es el principal que se usa hoy para el speedcubing. Ujú. Eso hace 20 años era impensable, que aparecieran métodos tan óptimos. ¿Crees que en el futuro podrían aparecer nuevos métodos que dejaran a Friedrich y a Petrus en el olvido por no ser tan óptimos como otros que pudieran aparecer? ¿O crees que Friedrich es el final del speedcubing? Pues lo primero, no se empezó con principiantes Uh para -huh. nada, se empezó con corner first, porque de hecho son métodos mucho más intuitivos. O sea, tú cuando coges un puzzle nuevo no piensas en resolverlo por capas. Bueno, ahora sí, cuando aprendemos principiantes sí, pero la idea es resolverlo por piezas, por tipos de piezas. Identificas y resuelves. Entonces eso, primero se descubrió corner first, luego se desarrolló el método principiantes, que fue una revolución en sí misma, porque de repente mezclaba todo, mezclaba tipos de piezas, ibas fila a fila. Y luego lo que se ha ido mejorando en realidad es ese sistema, porque al final el piso a piso se ha ido conservando, lo que se ha ido cambiando es hacerlo en bloque, que es la revolución de Petrus y demás, y ZZ, por ejemplo. Y luego, pues eso, juntarlo todo. Y si Friedrich va a ser el final, Friedrich ahora mismo es el método más óptimo, pero no porque lo sea en sí mismo, sino porque es el que más se ha desarrollado gracias a toda la gente que mete horas, investiga y consigue sacar nuevos algoritmos cada vez más eficaces, más rápidos o más cómodos para hacerlos. Que sea el mejor, para nada. Al final nosotros sabemos que podemos resolver el cubo en 20 movimientos. Entonces, ¿cuál será el mejor método? El que consiga, mediante algoritmos cómodos, resolver el cubo en esos movimientos. Hay, entonces cada vez se mejoran algoritmos para reducir pasos, sobre todo, ¿no? Pero también hay métodos que están como siempre hay en el aire, sobre todo, pues eso, por gente muy teórica, que por ahora no tienen ningún fundamento, o sea, por ahora no son nada eficaces, no están nada desarrollados, pero que cuando alguien se ponga de verdad y se ponga a estudiarlos y a practicarlos, yo creo que Friedrich va a pasar pues a segundo plano. Seguirá siendo súper revolucionario porque es que ha conseguido, mira lo que ha conseguido, o sea, es que ya con él se puede conseguir lo que nada. Récord Lo que pasa es mundiales. que Friedrich lo ha conseguido a base de práctica. Es un método que nosotros practicamos mogollón y vamos a conseguir ser buenos con él fijo. O sea, es que es algo que es seguro. Si practicamos Friedrich, podemos ser buenos. Pero
por ejemplo, lo que pasaba con principiantes es, tú puedes practicar mucho principiantes, pero nunca llegarás a ser sub 10, salvo alguna excepción muy rara. Mm. Pero vamos, que con principiantes no llegas. Entonces, ¿cuál sería el siguiente método? El método que consiga que tú hagas muy buenos tiempos sin necesidad de tanta práctica como lo hace Friedrich. O sea, Es decir, que requiera muchos menos movimientos para conseguirlo. me está diciendo un Fee West rápido. Eso es, algo que puedas ver la solución casi. De hecho, creo que comentaba Darío, ¿no? Que tienes que verlo como Un una único solución algoritmo. todo, un único algoritmo. Pues no exactamente así, pero más o menos, casi Ujú. casi lo mismo. Buscar eso, Se, pu- esa idea que hay detrás de se puede decir que es cuestión de tiempo, de cuestión de desarrollo y cuestión de simplemente investigar, seguir investigando. seguir investigando, sí, sí. Eh, Otra cosa que me gustaría preguntarte sería, obviamente esto fue un hobby que empezó en los años 80, decayó gracias a Internet, a la popularidad de YouTube, pues creció un poco. ¿Crees que esto es un hobby pasajero? ¿Que esto dentro de unos años decaerá de nuevo y se recuperará o tal vez no dentro de varios años? ¿O que gracias a Internet y al auge de las nuevas tecnologías, YouTube, siempre va a ir a más o al menos establecerse? Yo creo que ahora, bueno, y cada cierto tiempo nos pasa con los hobbies, con los cubos, con la música, con las películas. Siempre hay como una nostalgia a cosas del pasado. Nos pasa con todas las cosas, a los seres humanos. Así que siempre va a tener caídas y subidas, caídas y subidas. No va a desaparecer nunca, yo creo, porque al ser un juguete tan popular que no requiere de nada, es como es como, yo qué sé, como los vinilos, que hay gente que dice, wow, ya no se va a usar, pero es que mira si hay gente ahora mismo que sigue comprando, que sigue coleccionando y se sigue juntando para escuchar. Pues lo mismo, o sea, son cosas que... Y lo bueno que tiene el cubo es eso, que está al alcance de cualquiera, lo puedes comprar en una tienda por 1 euro en los chinos, será una mierda de cubo, pero tienes un cubo que lo llevas a clase y te picas con alguno de clase y ya está, que no es como llevar otras cosas, un cacharro en grande que no puedes llevártelo a clase. Es como un juguete, sigue siendo un juguete y los niños siempre están muy relacionados. Entonces yo creo que es algo que sí que va a quedarse ahí, ha llegado para quedarse. Tendrá subidas, tendrá bajadas, evidentemente. Pero bueno, yo creo que o sea, vamos a seguir disfrutando de avances y más logros y más expansión todavía. ¿Crees que parte de su éxito radica en su aparente simpleza? Por ejemplo, hoy en día, haciendo una extrapolación en el deporte, está poniendo muy de moda el running, ¿no? El footing. Sí, Simplemente eso de salir a la puerta de tu casa y empezar a correr, eso es muy simple. Lo único que tienes que comprar es una zapatilla. No tienes que trasladarte a ningún lado, no tienes que apuntarte a ningún lado. Con el cubo pasa lo mismo. No tienes que, o sea, salvo que seas coleccionista, lo único que tienes que comprar es un cubo, no conlleva nada más gastos, una simplicidad. efectivamente. La verdad es que, sobre todo, de cara a que siempre hay como momentos, de hecho, cuando eres estudiante que no tienes dinero, o de cara a cuando estas cosas que, pues eso, que necesitas cosas simples, que puedes pedir la Play 8 pero espérate a Navidades a que te lo regalen tus padres, o yo qué sé. Entonces dices, mientras, pues siempre hay como, a poco que pica la curiosidad por ser tan simple, ser colores, que colores también es algo súper llamativo. Entonces es simpleza, aparente simpleza y colores. Y aparente simpleza y colores es inevitable comprarlo. Que luego lo hagas o no lo hagas, pues puede ser que lo cojas y dices, vaya mierda, lo tires a la pared y se rompe. Vale. Pero bueno, el hecho de comprarlo es algo que cualquiera lo va a seguir haciendo porque es eso, es muy simple y es muy fácil picar, intentarlo al menos. Y a nivel nacional, ¿dónde ves el mayor foco de actividad cubera en España? ¿Y por qué? Ah, en Te lo, España te lo pregunto, te lo pregunto los fo- como delegado, ¿no? Me responda como sí, sí. delegado. La verdad es que los focos cuberos están bastante definidos. O sea, tenemos exactamente 5 focos. Son Euskadi, nosotros primero, nada. Primero está Madrid, que tiene ahora mismo un auge de cuberos muy motivados. Tenemos Murcia como sitio que siempre ha estado lleno de cuberos. Mm, Va subiendo y bajando su motivación. Está Valencia,
que también tiene ahí a otro delegado que consiguen hacer campeonatos cada no mucho tiempo, lo cual sigue motivando a los de allí. Cataluña. Y ya está, he dicho 1, 2, 3, 4, ya está. No hay más. Ahora mismo, no he dicho 5, he dicho Murcia, Valencia, Cataluña, Madrid y Euskadi. Euskadi. Y luego gente que pues lo que va saliendo de otros sitios, pero que todavía no termina de... Al final se tiene que juntar gente, se tienen que motivar entre ellos. Hoy en día es más fácil gracias a las redes sociales. Pero bueno, todavía. Y la pregunta que siempre suelo hacer a las personas entrevistadas es ¿qué opinas del cubo de Rubik? Pero esta lo voy a enfocar de una manera diferente. Si te lo pregunto yo, soy simplemente un aficionado. Imagínate que conoces a Erno Rubik y te dice, Alexander, ¿qué opinas de mi invento? ¿Y por qué opinas lo que opinas? ¿Qué opino? Pues que es un gran invento. Simple. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho antes. Junta la aparente simpleza, colores, únicamente hay que juntar piezas. Son 27 piececitas, es que no ocupa nada, es enano. Y dentro esconde, o sea, de todo. O sea, simple superación personal para la gente que lo hace solamente él. Implica agrupaciones, tanto para quedar para cubear, campeonatos, interescolares, en colegios, enseñar en colegios. Implica matemáticas para los que estudian matemáticas y se interesan por la parte teórica, o computación para los informáticos que quieren estudiar algoritmos más eficientes y formas de obtenerlos. Es que lo tiene todo, o sea, tiene Geometría. eso, para enseñar mates, tecnología o cualquier cosa de estas, pues eso también. O concentración, paciencia. Desarrollo de estrategia. Y lo que al principio fue lo que decidió, por lo que lo inventó Erno Rubik, visión 3D, visión espacial, que lo hizo para eso. Y mira, al final sirve para mucho más que para eso. Básicamente para solucionarle la vida a él. Sí, sí. ¿Te gustaría añadir algo más hacia las personas que se están? Básicamente, las visualizaciones de estas entrevistas son grupos muy definidos, están los que lo ven a través del foro, personas ya experimentadas y tal, pero estoy viendo que también están empezando a ver estas entrevistas personas que se están interesando por este mundo. O sea, no todas las personas que están viendo esta entrevista lo conocen el cubo a fondo. ¿Qué le diría a ese tipo de público? ¿Qué consejo le daría? Lo primero, seguir viendo los vídeos de Rafa, que están muy bien, porque al final es verdad que lo que más motiva es la actividad, tanto con la gente que se dedica a hacer tutoriales y reviews y cosas de estas, que motiva a la gente a decir, ¡guau! Un cubo nuevo, están saliendo cada vez, está saliendo, es movimiento al final. Y la gente que es ahora mismo muy youtubera, pues es como, ¡joder! ¡Qué guay! Pues voy a comprarlo, voy a seguir viendo. Y esta parte, tu salto es hacia conocer a esta gente que está como allá a lo lejos, que vete tú a saber qué opinan, qué hacen y con su vida y con el cubo. Entonces, lo primero es eso, seguir informándose, seguir cotilleando, porque al final es lo que más llama, ir a un campeonato sobre todo, lo que hemos dicho antes, porque es donde conoces de verdad qué hay detrás de todos nosotros. Y luego, bueno, seguir disfrutando con el cubo, al final sigue siendo un juguete, lo inventó para enseñar, pero es un juguete, hemos dicho que son colores, es juntar piezas, no hay más. Y plantearse retos, porque igual hay gente que no le interesará hacerlo a ciegas, hay gente que no le interesa hacerlo con los pies, le parecerá friki, le parecerá una guarrada, le parecerá lo que quieras que le parezca, cada uno opina un mogollón de cosas. Pero siempre hay algo que siempre se puede ser un reto personal que puede ser curioso. O sea, fuera de lo que sea aparentar hacia los demás, lo importante es lo que a ti te guste y lo que tú puedas aprender con ello. Así que seguir aprendiendo y disfrutando con ello. Perfecto, pues Alexander, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber cedido a esta entrevista. Llevábamos tiempo intentando concretarla, por fin hoy ha podido ser. Sí, sí. Y para el que esté viendo este vídeo, pues simplemente le invito a que vaya a la descripción del vídeo, pueden encontrar unos enlaces, unos links curiosos, recomiendo que sean vistos. Y nada más, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de entrevistarte. De nada, gracias a ti. Hasta luego.